¿Saben por qué cayó la Atlántida? Según Platón, la Atlántida cayó por la soberbia y la decadencia moral de los humanos. Pero existe una interpretación posterior que retoma esa alegoría y afirma que los atlantes cayeron porque su tecnología superó a su conciencia. Hoy volvemos a ser puestos a prueba por cambios que no avisan y por una tecnología que todo lo acelera. Se preguntarán a qué venimos a este evento. Venimos a entrenar nuestra humanidad, a ponerla a prueba y a prepararnos para conducir en un mundo donde todo va en detrimento de la conciencia. Para fortalecer la condición humana, traemos un camino ancestral, el camino de la magia. Son 4 etapas, 11 pasos y un plus, el paso 12, el del emergente, lo que asoma en el horizonte, el manejo consciente de la inteligencia artificial. Porque el futuro no será de quienes solo dominen la tecnología, sino de quienes sepan liderar equipos humanos y agentes de inteligencia artificial desde la conciencia. Pero antes de llegar ahí, tenemos que pasar por el paso 1. Tenemos que volver al origen. Y el origen es puro caos, como el Big Bang. El caos de las ideas. Así se llama el primer paso del camino de la magia. Es el punto donde lo sutil se mezcla con la materia, donde lo invisible busca forma, la chispa se enciende, porque todo nace en la mente, en el mundo de las ideas. Y una idea no es solo un pensamiento, es un universo en expansión, hecho de imágenes, de recuerdos, de sonidos, de olores, de colores, de deseos. Es un torbellino creativo que pide existir. Es el germen, es la semilla. Pero no todo lo que habita en nuestra mente somos nosotros. Desde que nacemos, recibimos archivos, mandatos, creencias de la cultura, de la familia, posteriormente de la educación, de los maestros, de los modelos. Todo esto va formando un sistema operativo que muchas veces actúa por nosotros de manera mecánica. Entre estos archivos viven los 4 grandes paradigmas de la humanidad. La política, que nos dice lo que es posible y lo que no lo es. La economía, que nos marca o nos identifica lo que tenemos de lo que no. La ciencia, que define lo que vale, y la religión, que dicta lo que debe ser. Son 4 estructuras que moldean la forma en que pensamos y que muchas veces ya no responden al mundo que habitamos. Y aún así, les seguimos entregando poder. Y ahí, exactamente ahí, es donde se pierde la magia. Cuando dejamos que otros piensen por nosotros. Por eso el primer desafío de todo líder, de todo emprendedor, de todo creador, es repensar. No se trata de romper con lo que está dado, simplemente de tener el coraje de cuestionar lo que no fue cuestionado, de mirar distinto, de elegir más preguntas que certezas. Porque ahí empieza la evolución, cuando me atrevo a ver diferente. Si el pensamiento es la chispa, esa descarga eléctrica, el primer paso de la magia es pensar con intención, es discernir. Cuando pienso con presencia, cuando hablo con propósito, cuando actúo en coherencia, ahí empiezo a crear. Esa es la verdadera magia, sutilizar el pensamiento, reconocer las imágenes que lo constituyen y crear desde la conciencia. Por eso, cada vez que inicies algo, un proyecto, un emprendimiento, una idea, tu propio día, apropiate del mundo de las ideas, no para controlarlo todo, sino para comprenderlo. Escribí tu propio texto en lugar de repetir el de otros. Y cuando tus ideas se encuentren con las de tu equipo,
con las de tu organización. Ahí vas a ver nacer la verdadera fuerza de la creación colectiva. Si hay escucha, si hay presencia, si hay dirección, la energía se canaliza hacia un propósito común. Toda la divergencia de las ideas empiezan a tomar un canal. Y un consejo que vale oro es mantén siempre la mente del principiante. Volvé al paso uno cada vez que algo se trabe. Porque cuando unimos la intención con la acción, es cuando lo humano se encuentra con lo divino y ya dejamos de reaccionar, empezamos a crear. Es ahí, recién ahí, cuando la tecnología, la ciencia de datos, las nuevas inteligencias se ponen verdaderamente a nuestro servicio. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, me toca hablar del segundo paso, ¿m? El orden de las palabras. En los inicios siempre hay caos, siempre hay algún nivel de caos y eso es bueno. El caos como divergencia, como apertura a infinitas posibilidades. La ideación, la creación, la generación de ideas como proceso inicia siempre en forma divergente, caótica, podríamos decir. Ya sea que la llevemos a cabo individualmente o como equipo, es siempre el primer paso. Y por eso ese fue el primer paso que recorrieron con Cristina. El caos de las ideas es movimiento puro y por tanto es saludable. Frente a esa masa de ideas, esa masa de experiencias, de acciones, de vivencias, de desafíos, frente a a esa mezcla de personas, aparece el líder y utiliza la palabra. Y en ese instante, cuando utiliza la palabra, lo que estaba disperso empieza a alinearse. No porque cambie algo afuera en el caos, sino porque lo nombramos. Sin la palabra no hay orden y sin orden no hay creación posible. Así como ese caos inicial de las ideas es condición necesaria para la creación, no llega a ser condición suficiente. Se requiere de la palabra que ordena, que alinea, que nombra, que distingue, que genera convergencias a partir de esa divergencia inicial tan necesaria. La elección de la palabra por parte del líder no es un paso sencillo, ¿sí? ¿Qué palabra voy a elegir decir? ¿Desde dónde voy a pronunciar esa palabra? ¿Será desde el miedo? ¿Será desde mi propio ego? ¿Será desde una sensación de urgencia? ¿Será desde un lugar de claridad, de una intención específica, desde un compromiso o desde una responsabilidad determinada? Cuando el líder comienza a hablar, no solo organiza ideas, organiza acciones, organiza estrategias, organiza rumbos, organiza mundos en general. Nombrar es trazar un límite, un borde. Cuando nombramos, cuando usamos la palabra, empezamos a decir esto sí y esto no, esto ahora, esto después, esto otro todavía más adelante. Estrategizar comienza por nombrar, por usar la palabra. ¿Sí? Cuando nombramos, ponemos a la vista emociones que estaban ocultas o que podían estar implícitas. ¿No? Decimos aquello que quizás otros o quizás nadie se animaba a decir. Nombrar no solo es poner en palabras lo que yo pienso, también es habilitar a que otros hablen, a que otros pongan en palabra. Y esa también es parte de la función del líder. Y cuando usamos la palabra, algo mágico empieza a pasar. El caos deja de ser un contexto inentendible, hostil, hasta enemigo a veces, y se vuelve materia prima necesaria
relevante, casi indispensable para lo que viene después. Empezamos a encontrar y a compartir un sentido, un propósito. Nuestro equipo empieza a descubrir y también a compartir una visión en común. La energía se acomoda, se distribuyen las responsabilidades, se definen pautas, todo lo cual no podría existir sin la intermediación de la palabra. Entonces la palabra ordena, en primer lugar, ordena, pero también convoca, como decíamos antes, convoca a la palabra de otros, convoca a la acción, convoca al compromiso, al propósito individual o compartido. Y entonces surge una pregunta que es esencial para todo líder. ¿Qué realidad estoy construyendo con las palabras que elijo todos los días? Un líder que entra en este segundo paso, en el de la palabra, comprende que su palabra no es un adorno, no es un mero instrumento descriptivo, es una fuerza creadora. Sabe que cada frase que vaya a decir abre o cierra posibilidades, que cada palabra y que cada oración que va a expresar puede generar calma o desatar tormentas, puede unir o puede dividir, puede inspirar o puede apagar, puede motivar o puede desmotivar. Por eso, en este punto del camino, es fundamental tomarse un segundo, hacer una pausa, respirar, revisar intenciones y recién ahí elegir y hablar. Utilizar la palabra sabiamente. Porque el orden que trae la palabra no es un acto de control de parte del líder, es un acto de servicio hacia los demás. Porque lo que era caos se vuelve visión, lo que era ruido se vuelve sentido, lo que era dispersión se vuelve creación, lo que era inmensidad se vuelve camino. Y ahí es cuando el liderazgo empieza realmente, cuando cada una de estas cosas suceden y suceden gracias y a través de la palabra. Es en ese preciso momento en que la palabra se vuelve un puente entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser, individualmente, pero también como equipo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Soy Marian Chacón y hoy vamos a ver la forma dentro del liderazgo consciente. Cuando hablamos de liderazgo consciente, siempre decimos que todo empieza en lo invisible, en la intención, en ese impulso, esa energía que te lleva a hacer algo, a construir un proyecto. Ese es el propósito. Y es muy importante es- esta palabra, propósito, porque sin propósito, sin objetivo, toda construcción se vuelve caótica. Y hay un momento especialmente crítico dentro de este proceso, que es cuando lo invisible necesita convertirse en algo real. Este es el momento de la forma, ¿m? De dar forma. Entonces vamos a empezar por definir qué es la forma. Bueno, la forma es todo lo que se puede ver, lo que se puede tocar, lo que se puede sentir y como líderes lo que se puede organizar. Es la cristalización de lo que de una idea pasó a ser nombrado y entonces se materializa eso que antes era sutil, que no era tangible, que ni siquiera nadie lo veía. Entonces, la forma es el puente entre la idea y esa acción para que se manifieste ese propósito que hablábamos antes.
Cuando yo nombro algo con claridad, cuando esa inspiración, ese algo, pasa al lenguaje, entonces empieza a tomar cuerpo. Por eso decimos que ordenar con palabras da lugar a la forma, porque el hablar con claridad estructura lo que luego se va a manifestar. Importantísimo. Me van a decir, bueno, Marian, ¿qué tiene que ver la forma con el liderazgo? En el liderazgo, la forma es el momento en que el propósito se convierte en prioridades. Esa visión que yo tenía de repente crea un proyecto, que todavía no está manifiesto, pero yo ya lo estoy visualizando, lo estoy construyendo, lo estoy bajando al papel, lo estoy escribiendo, le estoy poniendo unas imágenes que luego comparto con otros. Es el momento también en donde esa inspiración, ese impulso que nace del corazón de, sí, esto es esto es. Ese esto es, de repente lo transformo en estrategia, en pequeños pasos de cómo va a llegar a ser algo concreto, manifiesto, con cuerpo. Y es donde esa intuición, es ese lugar en donde cuando lo pienso el cuerpo se relaja, se abre, me da felicidad. eh, Cuando ese impulso intuitivo empieza a ser un modelo. Y el modelo no tiene por qué ser perfecto. Esto es muy importante. Vamos a quitar de nuestro lenguaje la palabra error. Y vamos a empezar a hablar de modelación, de pulir algo para ir mejorándolo cada vez. Ahí es cuando dejamos de hablar en abstracto y empezamos a diseñar la realidad. ¿eh? Ahí es donde esa visión se vuelve visible, los demás la pueden ver. Donde lo que antes era un impulso, una energía que me llevaba a concretarlo, empieza a transformarse en una acción. Y donde ese propósito, ese objetivo, empieza a tener un impacto real. Esto es como hacer una arquitectura desde el interior hacia el exterior. Y ahí podemos preguntarnos, bueno, pero ¿cómo hago para sostener mi propósito en la materia cuando lo estoy construyendo? ¿Qué estructura necesita mi visión para bajar a lo posible? ¿A qué tengo que poner orden? ¿Qué prioridades son las más relevantes? ¿Qué está primero? ¿Qué está después? ¿Qué está último? Eso es nombrar. ¿Nombrar para qué? Para poder avanzar hacia la manifestación, la manifestación de esto que era una idea. Está bajando a la realidad. Entonces, ser líder, liderar es esto, es ser un puente entre ese impulso que viene de un no sé dónde y se transforma en materia. Es ese sueño, esa visión, ese sueño que se concreta. El sueño, la idea, es como el agua. ¿m? No tiene forma, no tiene forma, pero yo necesito crear un contenedor para que ese agua se pueda sostener, para que pueda contener esa fuerza original, esa energía original que es el agua. La trampa más grande de la forma, y aquí es donde muchas veces nos quedamos atrapados.
toda forma, cuando aparece, corre un riesgo y es volverse rígida. Porque lo que toma estructura también puede quedarse fijado. Esa es la trampa de la materia. Entonces, un líder consciente sabe que la forma, esa copa que sostiene el agua, ese cuenco que sostiene ese agua que fue mi sueño, mi idea, esa inspiración original, es el sostén. La forma es solo el sostén, es lo que da estructura, es el soporte, es como mi columna vertebral, ¿eh? Es eso, el contenedor, pero necesita movimiento, como la columna vertebral nuestra, es que se mueve hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, se tuerce para un lado y para el otro. Bueno, nuestros proyectos, nuestros objetivos tienen que tener este grado de flexibilidad y de movimiento. Y entonces ahí aparece el siguiente paso del líder, que es empezar a escuchar las señales de cuando la cosa se está poniendo rígida y no se está pudiendo adaptar a lo que se está pidiendo en este momento y la capacidad de leer el cambio. Y para eso es esencial estar presente, porque si yo no estoy presente, la forma se puede volver rígida y romperse. Y si la forma es demasiado flexible, se dispersa la energía y no puede contener, estructurar y sostener el propósito. Así que como líderes somos los encargados de dar forma a lo invisible. Ese es un líder maduro. El que construye una estructura sin perder la esencia, el que organiza sin apagar la inspiración, esa inspiración original, hay que tenerla siempre ahí. Y cuando no me acuerdo, respiro, cierro los ojos y vuelvo al objetivo, vuelvo al propósito, vuelvo a la esencia. Ese es el liderazgo que deja huella. El que honra esa sutileza original, pero también acciona dentro del mundo concreto. Y cuando un líder aprende a dar forma desde la conciencia de este impulso, ese impulso está en el aire y que mi corazón lo capta, entonces sí aparece la magia del liderazgo porque se vuelve real. Gracias. Bueno, vamos a abrir este espacio por si existe alguna pregunta, si surge alguna pregunta de cada una de las charlas. Y también para explicar un poco la intervención de Isabel hilvanando una charla con la otra. Así que primero escuchamos si tienen algo para consultarnos y después Mariano, Marian y yo que estuvimos interviniendo, les podremos hacer alguna devolución de la propuesta. Si hay alguna pregunta, abre el micrófono directamente. Y no contarles entonces que les habrá resultado tal vez extraña esta intervención de registro del cuerpo. Pero si nosotros no hacemos presencia, si no logramos conectarnos con nosotros mismos, es muy difícil poder trabajar con otros, poder registrar a un otro desde un lugar objetivo y real, concreto. Trajimos en este primer espacio de 3 unidades de conversaciones, paso 1, paso 2 y paso 3, la primera etapa del camino de la magia, que es un método sistematizado que generó un psicoanalista argentino después de 4 décadas de estudio con las culturas iniciáticas del planeta, dándose cuenta que todas repetían patrones de comportamiento que los llevaban a manifestar la vida.
Y esos patrones tienen que ver con lo que estamos trayéndoles ahora para que lo puedan vivenciar desde lo que es el camino del liderazgo. Primero el autoconocimiento, primero el guerrero interior. En esa etapa estamos. Y no es solamente la mente, no es solamente lo que les aporté en su momento respecto al caos de las ideas y lo que les contarán Mariano y Marian, sino también esta presencia de la corporalidad. O sea, no somos solamente cabeza, no olvidamos el cuerpo. De hecho, seguramente todos, me incluyo, estuvimos muy incómodos con las consignas, porque venimos a escuchar ideas, a escuchar pensamientos, criterios, no a escucharnos a nosotros. Venimos a recibir de la afuera y en este camino de manifestación vamos a descubrir que el poder está adentro, o por lo menos es lo que esperamos que descubramos entre todos. Así que le doy la palabra a Mariano que cuente un poquito más cómo vivió él esta historia de participar también, ya que no hay preguntas de parte de ustedes, nosotros contamos nuestra propia experiencia. Y antes de darle la palabra, les cuento lo que viví yo también recién. Cuando Yesa dijo, traigan una palabra, a mí la palabra me salió como de las entrañas y dije cansancio. Y cuando pensé en el cansancio ya lo sentía en la espalda, como era una mochila que me tiraba para atrás. Y a medida que me dejé estar en presencia con sus consignas, empecé a liberarlo a ese cansancio, porque lo traje al presente, lo vi. Si no es como que mecánicamente seguimos sumándole cosas a nuestro cuerpo físico y a nuestros otros cuerpos. Así que hasta acá mi compartir. Mariano, ¿querés compartir vos? Y después pasamos con Mariano. Sí, claro. Claro que sí, gracias, Chris. Perdón que tomo mucha agua, todavía estoy saliendo de un estado gripal que me tuvo a mal traer, así que la voz la tengo ahí eh, a duras penas. Eh, bueno, empezando por lo que les comenté en la descripción del segundo paso y haciendo un mínimo rescate de eso. eh, Creo que si algo tuviera que destacar de esta parte es el poder que tiene la palabra, como decía ahí en el video, de ordenar, ¿no? No es que el caos es malo y entonces viene la palabra a solucionar lo que estaba mal. Ese caos inicial de las ideas es absolutamente necesario. Si no estuviera esa primera etapa, no tendríamos la posibilidad de ordenar nada. Entonces, la divergencia es necesaria inicialmente para que después pueda haber una convergencia y en esa convergencia ordenar, clasificar, seleccionar, como decíamos, convocar, etcétera. Creo que hay etapas de este proceso que vamos a recorrer que tienen mejor prensa que otras pero por razones culturales, por razones de contexto, por un montón de razones, pero todas son absolutamente necesarias. ¿Sí? Y estamos más acostumbrados, como decía Cris, en relación a los ejercicios que nos proponía Isabel, que estamos más acostumbrados a algunas cosas que a otras, ¿no? Y tenemos que empezar a desarrollar aquellas que nos completen como líderes o como ejecutores o como personas y profesionales que somos, ¿no? Eh, yo los y las convoco a que eh, si tienen alguna pregunta y no la quieren hacer a viva voz, la hagan también por el chat o a comentar. No, puede no ser una pregunta, puede ser un comentario respecto de lo que vienen escuchando, lo que vienen vivenciando, compartir, si así lo quisieran. eh, lo que han venido vivenciando. Yo en particular les comparto que la palabra que a mí me apareció así como a Chris inmediatamente y también por razones circunstanciales de mi contexto, perdón por esto, fue amistad. Y, y la ubiqué acá, como en esta parte, digamos, entre el corazón y el hombro. Y cuando después racionalicé, porque vivo racionalizando, dije, ¿y por qué? ¿Por qué instintivamente fue ahí? Y bueno, porque creo que la amistad
tiene mucho por supuesto, del nexo emocional, del contacto emocional, pero también tiene mucho de la acción, ¿no? Porque la amistad se sostiene en, por ejemplo, acompañar al otro en los momentos difíciles, o también en los muy buenos momentos, seguro. Pero en este caso y por lo circunstancial, pasaba más por el primero de los casos. Así que bueno, simplemente compartirles, esto y por qué la palabra, de nuevo, es importante, ¿no? Porque permite todo ese caos de ideas que quizás yo tenía, por mis circunstancias, poder converger en algo que en este caso me brindara un poco de luz y de calma en relación a lo que estaba, viviendo. Es simplemente con ese objetivo que se los compartí. Muchas gracias. Le doy la palabra a Marian. Bueno, gracias, Cris, gracias, Mariano. A mí se me ocurre una pregunta para hacerles, y es, ¿qué dificultades reales están teniendo como líderes en estas tres cosas que estuvo hablando Cristina? Em, este tema del caos, que creo que da para un montón, porque hay, como decía Mariano, es como el gran negado del proceso y creo que tiene que ver con el miedo que nos produce el papel en blanco, ¿no? Que de repente tenemos que empezar con algo y no sabemos por dónde empezar, cómo agarrarlo, qué hacer con eso y muchas veces el miedo y el estado de pánico impiden que podamos fluir con eso que se está empezando a manifestar y que es como un impulso. Y después esto que hablaba Mariano de cómo poner en palabras incluso esas incomodidades iniciales para poder moverlas y transitarlas, porque si no se quedan ahí atascadas. Y bueno, ni qué hablar cuando tenemos que pasar a la forma, que es un poco la parte que me tocó explicar a mí. Eh, entonces, a ver si hay alguien que está con estas incomodidades y quiera preguntar algo o compartir algo. Y si no, yo les comparto el último proyecto en el que estuve participando y mis dificultades con todo este meollo. Pero primero me gustaría saber si hay alguien que quiera compartir algo o preguntar algo. Ahí Marian respondió Federico en el chat. Ah, ¿qué dice Federico? A ver. Dice, yo siento que hasta hace poco estaba en la etapa del caos y una de mis limitantes entre tantas era el Mm. perfeccionismo. Ahora creo que estoy iniciando el proceso de la forma. Sí, este tema, los eternos perfeccionistas, para nosotros es tremendo transitar este espacio, justamente porque hay un gran miedo a que esa forma no sea aceptada. Y ahí es donde es interesante como volver a uno mismo. Todos estos trabajos que Jezabel está proponiendo es cómo voy hacia adentro de mí misma, de mí mismo, y empiezo a encontrar dónde no fui yo aceptado y que se está manifestando en esto que está afuera y que parece totalmente desconectado de mí mismo. ¿No? Porque no sé, Federico, en tu caso, pero en mi caso, el tema del perfeccionismo es una gran dificultad que he tenido que transitar. Eh, yo empecé siendo arquitecta, ahora he vuelto a la arquitectura después de 15 años, pero he vuelto desde otro lugar y me doy cuenta que en el origen, tal y como hemos sido formados y educados, hay un ideal de perfección, de cómo las cosas deben ser y, y apartarnos de eso de cómo deben ser y simplemente hacerlas, y con esto que decía en el vídeo, ¿no? Dejar el error, la palabra error tendría que estar fuera del léxico, apartarla completamente y, y hacer, simplemente hacer. A mí me pasaba al principio, esto en la uni, que mi primer proyecto, mi primera aproximación a lo que nos pedían los profes era patético.
siempre lo hacía con todos los errores posibles. Y, y esto, claro, yo le temía al papel en blanco, le temía a la primera idea, le temía. eh, y después, ahora, viendo en perspectiva, me doy cuenta que es la manera que mi alma tiene de aprender muy rápido sobre todas las dificultades y después hacer una buena propuesta sobre eso que volqué en el papel, que no funcionó para nada, pero ¿por qué no funcionó? Bueno, esto no funciona, 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 y de repente al otro día me despertaba a la mañana con una gran idea. ¿Y de dónde salió esa gran idea? Salió de todas esas dificultades que me encontré al principio. Y, y bueno, con la distancia del tiempo y habiendo también vuelto al cuerpo como gran conector de lo que me está pasando internamente, este trabajo que hace Jezabel es súper importante para decir que, cómo estoy respirando en este momento, qué parte de mi cuerpo no está funcionando bien, cómo puedo respirar en esa zona y empezar como a mover esa energía y transitar este espacio de miedo, de incertidumbre, de no sé cómo hacerlo, lo tengo que hacer bien, no, no lo tengo que hacer bien. Esta es una creencia de que lo tengo que hacer bien, lo tengo que hacer perfecto, no, no tengo nada que. Pero es interesante descubrir estas leyendas que están detrás del cassette, digo yo, ¿no? Bueno, el disco duro, el cassette quedó muy viejo, el disco duro y que de repente me dicen, tendrías que hacerlo perfecto a la primera, así vas a ser aceptado, así te van a apreciar, así te vas a distinguir, así eso es lo que tiene que hacer un líder, ¿no? Y empezar a descubrir esto y cuando veo que estoy entrando ahí, decir, no, o sea, yo soy Marian y tengo este reto por delante. Y bueno, lo importante es que lo lleve adelante. Si me trabo en el proceso, ahí es donde la cosa no funciona. Entonces, quitar todas estas creencias, ponerlas a un costadito y simplemente abrir, como decía Mariano también, ¿no? Abrirle la palabra al otro. Es decir, bueno, no me estoy apañando con esto. A ver, ¿hay más ideas por ahí? Toc, toc. ¿Qué podemos hacer con esto? No es solo un tema del líder, porque el líder es como el que guía la energía de todo un grupo. Entonces, ¿qué opinan los demás? ¿Qué les está pasando al resto? Y pongámoslo esto sobre la mesa, porque al final lo importante es el propósito. No es que el líder lo haga perfecto y que los demás lo hagan perfecto. No, lo importante es el propósito. Entre todos tenemos que llevar esto adelante. Entonces, veamos qué nos pasa a cada uno y qué podemos hacer con esto para que el propósito pueda llegar a manifestarse en la forma. Gracias, Marian. Vamos a seguir así, no nos vamos de tiempo, porque si nos dan el micrófono a cada uno de nosotros somos Sí, capaces. perdón, perdón. No, pero nos conocemos todos. Bueno, continuamos.